El 1 de marzo de 2008, a las 0:25 de la madrugada, 16 aviones de la Fuerza Aérea Colombiana cruzan en silencio la frontera con Ecuador. Van con las luces apagadas. Su destino, un campamento guerrillero a 2 kilómetros dentro del territorio ecuatoriano, en una zona boscosa del departamento de Sucumbíos, al noreste de la Amazonia ecuatoriana. A bordo de esas aeronaves no llevan un objetivo cualquiera. Llevan bombas guiadas por GPS para matar al segundo hombre más poderoso de las FARC-EP, Luis Edgar Devia Silva, conocido en el mundo entero como Raúl Reyes, el hombre que negoció con presidentes, el hombre que viajó a Cuba, a Venezuela, a México, a Francia, el hombre que las FARC creían intocable. Lo que nadie, ni en Quito, ni en Bogotá, ni en el propio campamento, sabía esa noche es que esas bombas no solo iban a matar a un guerrillero, iban a desatar una crisis diplomática que llevaría a 3 países al borde de una guerra, pondría en jaque la política exterior colombiana y revelaría, con brutalidad, los límites del poder militar cuando se usa sin brújula política. Hoy, en Archivo Histórico Latino, abrimos los expedientes de la Operación Fénix. Para entender qué fue la Operación Fénix, hay que entender primero qué clase de organización eran las FARC en 2008 y qué 40 años de guerra habían construido y destruido antes de que esas bombas cayeran en suelo ecuatoriano. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia nacieron formalmente en 1964, en la Conferencia de Marquetalia, en el macizo andino del Tolima, cuando el ejército colombiano atacó con más de 16.000 hombres una pequeña zona campesina autogestionada. De esa ofensiva sobrevivieron 48 hombres armados, entre ellos Pedro Antonio Marín, que con el tiempo el mundo conocería como Manuel Marulanda Vélez, o simplemente Tiro Fijo. No era un intelectual. Era un campesino liberal del norte del Tolima que había sobrevivido a la violencia, ese periodo feroz que entre 1948 y 1958 dejó más de 200.000 personas muertas, y que había aprendido que en Colombia, sin un fusil, el campesino no existía. Las FARC crecieron lentamente durante los años 60 y 70, aferradas a su doctrina de guerra, de guerrillas en zonas rurales, los llanos orientales, las selvas del Caquetá y del Putumayo, los montes del Cauca y del Nariño. Mientras el M-19 tomaba la embajada de la República Dominicana en Bogotá en 1980, robaba la espada de Bolívar, o asaltaba el Palacio de Justicia en 1985, las FARC construían economía de guerra en el campo. Esa economía de guerra tenía un nombre preciso: impuestos a los raspachines de coca, control territorial en municipios enteros, redes de abastecimiento en veredas donde el Estado colombiano nunca había llegado con nada distinto al ejército. Con el dinero del narcotráfico consolidado como fuente de financiación, las FARC dieron el salto de ser una guerrilla rural a convertirse en el grupo armado más poderoso de América Latina. Para 1998, cuando el presidente Andrés Pastrana le cedió la llamada Zona de Distensión del Caguán, 42.000 kilómetros cuadrados en los departamentos del Meta y del Caquetá, una extensión mayor que Suiza, las FARC tenían entre 15 y 20.000 hombres en armas, una estructura de secretariado con 7 miembros y frentes operando desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta los límites con Brasil y Venezuela. Raúl Reyes era, dentro de ese secretariado, el hombre de las relaciones exteriores. Nació en 1948 en Tibacuy, Cundinamarca, como Luis Edgar Devia Silva, hijo de una familia campesina. Se vinculó al movimiento comunista siendo joven, trabajó como dirigente sindical en el norte del Tolima y entró a las FARC a comienzos de los años 70.
Tenía 60 años cuando murió. Dentro de la organización ascendió por su capacidad política y su inteligencia para relacionarse con el mundo exterior. Era el que viajaba, el que hablaba con diplomáticos, el que atendía a periodistas internacionales, el que articulaba con movimientos de izquierda latinoamericanos. Era la cara internacional de las FARC y, como tal, se movía con cierta confianza en zonas de frontera que consideraba relativamente seguras. Esa confianza fue su error fatal. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que llegó al poder en agosto of 2002 with su política de seguridad democrática, convirtió la presión militar sobre las FARC en el eje de todo. Uribe no creía en la zona gris de la negociación sin rendición previa. Su doctrina era simple: al que se acoge, beneficios; al que no, la fuerza del Estado. Y el Estado colombiano, fortalecido con miles de millones de dólares del Plan Colombia, modernizó su ejército, su inteligencia y su fuerza aérea con una eficiencia que las FARC subestimaron durante años. Para 2007, la presión era tan intensa que varios miembros del secretariado ya habían muerto o habían sido capturados. El ambiente interno de la organización era de desconfianza, de sospechas de infiltración. Pero Reyes seguía moviéndose. Seguía enviando correos desde su computador portátil. Seguía creyendo que el campamento en Sucumbíos era suficientemente lejano para ser seguro. No lo era. El operativo que culminaría en la muerte de Raúl Reyes no nació en una tarde. Fue el resultado de meses de inteligencia combinada entre la Dirección Nacional de Inteligencia, la CIA, cuya participación el gobierno colombiano siempre reconoció de manera oblicua, y la Fuerza Aérea. La Policía Nacional tenía también sus propias redes de informantes en municipios como Puerto Asís, en el Putumayo y en las trochas que conectaban el Piedemonte llanero con la Amazonia ecuatoriana. Por semanas, los analistas de inteligencia rastrearon comunicaciones, movimientos de personal, rutas de abastecimiento. La señal de posicionamiento del campamento fue confirmada por múltiples fuentes independientes. El campamento de Reyes estaba en territorio ecuatoriano, en la ribera del río San Miguel, a escasos kilómetros de la frontera colombiana. El Ministerio de Defensa, encabezado por Juan Manuel Santos, presentó la operación al presidente Uribe. La pregunta que nadie quería nombrar en voz alta era la misma que todos sabían que existía. Cruzar la frontera ecuatoriana era una violación del derecho internacional. Era un acto de guerra potencial contra un Estado soberano. Ecuador, gobernado por Rafael Correa, argumentaba limitaciones en su capacidad de control sobre la selva amazónica. La decisión fue tomada. El objetivo superaba el riesgo político. A las 0:25, los aviones Super Tucano y los helicópteros artillados de la Fuerza Aérea lanzaron las primeras bombas sobre el campamento. Las explosiones iluminaron la selva ecuatoriana como truenos secos y sucesivos. El campamento era un conjunto de carpas y chozas construidas bajo la copa de los árboles, con hamacas, fogones de leña y el equipo básico de una columna guerrillera en movimiento. El olor a humedad de la selva y a barro negro se mezcló, en segundos, con el humo y la cordita. Había aproximadamente 25 personas durmiendo cuando las bombas cayeron. Raúl Reyes estaba entre ellos. También había 4 jóvenes mexicanos, estudiantes de izquierda, que visitaban el campamento como parte de sus vínculos con organizaciones solidarias latinoamericanas, y varios guerrilleros colombianos del Frente 48, el frente de las FARC, que operaba en esa zona de frontera entre el Putumayo colombiano y Sucumbíos ecuatoriano. Una guerrillera sobreviviente que, según testimonios recogidos por periodistas del diario El Tiempo, logró escapar herida hacia el monte,
Diría semanas después que no escucharon nada antes de las explosiones. Nada. Que el silencio previo fue absoluto y que fue lo último que recuerda antes de que el mundo ardiera. Ese silencio no fue accidental. Fue el resultado de una operación diseñada con precisión para no dar margen de reacción. El cuerpo de Reyes fue transportado a Colombia. Su computador portátil, que quedó entre los escombros del campamento, sería la mina de información más importante que el gobierno colombiano había capturado en décadas. Miles de correos electrónicos, documentos internos, contactos, evidencia de vínculos con gobiernos extranjeros y con redes de financiación internacional. El secretariado de las FARC, desde algún lugar de la selva colombiana, leyó la noticia en silencio. Aquí llegó el giro que nadie en el Palacio de Nariño había calculado con suficiente profundidad. A las pocas horas del bombardeo, el gobierno ecuatoriano convocó a su embajador en Bogotá. Rafael Correa, recién enterado de lo ocurrido, salió ante las cámaras con una furia que no era solo protocolar. Hemos sufrido una cobarde agresión, declaró. Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Colombia de inmediato. Y entonces ocurrió lo que en Bogotá definitivamente no esperaban. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, anunció que movilizaba 10 batallones de infantería hacia la frontera colombo-venezolana. Ordenó cerrar la embajada venezolana en Bogotá. Dijo que si Colombia osaba cometer una agresión similar en Venezuela, sería el comienzo de una guerra. En cuestión de horas, Colombia pasó de celebrar la muerte de Reyes a verse encerrada en una crisis diplomática sin precedentes. El clímax fue la cumbre del Grupo de Río, celebrada en Santo Domingo el 7th of March of 2008. Uribe y Correa se enfrentaron cara a cara ante los presidentes de América Latina. La confrontación fue televisada, tensa, sin filtros. Correa acusó a Colombia de mentir, de violar su soberanía, de tratar a Ecuador como un territorio de operaciones unilateral. Uribe respondió exhibiendo información del computador de Reyes, que según el gobierno colombiano, demostraba que Ecuador tenía conocimiento de la presencia guerrillera en su territorio. La versión de Quito fue contundente. Esos documentos probaban contactos, no complicidad. La distinción importaba. Al final de la cumbre, Uribe pidió disculpas, una palabra que le costó visiblemente pronunciar, y la crisis comenzó a desescalarse. Pero las relaciones diplomáticas no se normalizaron de inmediato. La herida quedó abierta por más de un año. La versión oficial del gobierno colombiano fue unívoca. La Operación Fénix fue un golpe legítimo contra una organización terrorista, ejecutado en legítima defensa preventiva, y los resultados lo justificaban. El computador de Reyes, decía Bogotá, reveló vínculos de las FARC con el gobierno venezolano, financiación de $2 millones supuestamente ofrecida por Chávez, y contactos con organizaciones criminales transnacionales. La Interpol, a solicitud de Colombia, validó la autenticidad de los archivos. Pero la Comisión de la Verdad, en su informe final de 2022, fue más cuidadosa con los elogios. El informe reconoció la importancia táctica del golpe, pero señaló algo que el triunfalismo oficial colombiano tendió a silenciar. La violación del territorio ecuatoriano fue una decisión política que sacrificó el derecho internacional en aras de un objetivo militar, y que ese precedente tendría costos estructurales para la política exterior colombiana en la región durante años. El analista Alfredo Molano, uno de los cronistas más rigurosos del conflicto colombiano, escribió en Semana poco después que matar a Reyes fue fácil. Lo difícil era entender qué seguía después. Su argumento era que las FARC, heridas pero no destruidas, iban a reaccionar de una de dos maneras:
con una escalada de violencia desesperada o con una reflexión interna sobre la viabilidad de la guerra prolongada. Tenía razón en ambas cosas. En los meses siguientes, Manuel Marulanda Vélez moriría de un infarto en la selva, otro golpe demoledor para el secretariado. Y el Mono Jojoy, comandante del bloque oriental, intensificaría los ataques contra la infraestructura. Pero también comenzaría, silenciosamente, un proceso de reevaluación estratégica dentro de las FARC que eventualmente llevaría, 6 años después, a la mesa de La Habana. El computador de Reyes fue tanto una victoria de inteligencia como un arma política de doble filo. Sirvió para presionar a Venezuela y Ecuador, pero también generó una narrativa de confrontación regional que aisló a Colombia de sus vecinos durante años críticos. Varios de sus contenidos más sensacionales, incluyendo las supuestas transferencias de Chávez, nunca pudieron ser verificados con independencia de la fuente colombiana, algo que analistas como Daniel Pecot señalaron repetidamente. El informe Basta Ya, del Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, no analiza la Operación Fénix en profundidad, pero sí documenta el contexto de profundización del conflicto en la zona de frontera del Putumayo y Sucumbíos durante esos años, recordando que detrás de cada operación militar exitosa había comunidades atrapadas, informantes amenazados y familias desplazadas que nunca aparecieron en ningún parte de guerra oficial. El propio Juan Manuel Santos, quien como ministro de Defensa ordenó la operación, diría años después, ya como presidente y arquitecto del Acuerdo de Paz de 2016, que la Operación Fénix demostró que Colombia podía golpear militarmente a las FARC donde fuera necesario, pero que esa demostración de fuerza también había enseñado algo más profundo, que la guerra no tenía fin militar posible, que derrotar tácticamente a las FARC no era lo mismo que resolver el conflicto estructural que las había hecho posibles. Si con Reyes muerto, con Marulanda muerto, con el Mono Jojoy muerto en 2010, las FARC seguían existiendo, más pequeñas, más fragmentadas, pero existiendo, la solución no podía ser puramente militar. Tenía que ser política. Colombia lo aprendió a un costo enorme, en sangre, en años y en generaciones enteras de colombianos que crecieron sin conocer la paz. Fue una confesión tardía, pero fue honesta. La Operación Fénix no aparece en los libros de texto de las escuelas colombianas. No hay un memorial en Sucumbíos ni en el Putumayo que recuerde a los muertos de ese madrugón de marzo. En Ecuador, la fecha es recordada con amargura en los archivos académicos y en ciertos círculos diplomáticos, pero no tiene un peso popular comparable al que el evento tiene en Colombia. En Colombia misma, la memoria es bifurcada. Para una parte de la sociedad, principalmente urbana, de clase media, bogotana, la Operación Fénix fue un momento de orgullo nacional, la prueba de que el Estado podía actuar con eficacia quirúrgica. Para las comunidades del Putumayo, del Caquetá, de la frontera con Ecuador, que vivían bajo presión simultánea de guerrilleros, paramilitares y fuerza pública, fue un evento más en una cadena interminable de eventos violentos que nadie les había pedido que soportaran. Con el Acuerdo de Paz de 2016, las FARCEP dejaron las armas, la mayoría de ellas, y se transformaron en partido político. Raúl Reyes no vivió para verlo. Marulanda no vivió para verlo. Pero lo que sí sobrevivió fue la pregunta estructural que el conflicto colombiano nunca logró resolver con bombas. ¿Qué pasa con las comunidades rurales que fueron el caldo de cultivo y también las principales víctimas de 60 años de guerra? Esa pregunta sigue sin respuesta completa en la Colombia de hoy, donde los disidentes de las FARC, el ELN
y los grupos del Clan del Golfo continúan operando en los mismos territorios que Marulanda pisó por primera vez en 1964. La selva del Caquetá, del Putumayo, del Chocó no tiene memoria corta. Guarda todo. Como esa madrugada del 1 de marzo de 2008, cuando el silencio se rompió con explosiones y el mundo giró en una dirección que nadie supo prever del todo. ¿La Operación Fénix fue una victoria estratégica para Colombia o fue una victoria táctica que aceleró una crisis diplomática que el país no estaba preparado para manejar? El fin, debilitar al grupo armado más poderoso del continente, ¿justificaba violar la soberanía de un Estado vecino? Eso es lo que queremos saber de ti. Si este análisis te ha ayudado a entender mejor los puntos de inflexión de nuestra historia, no olvides suscribirte a Archivo Histórico Latino y compartir este video.